Creo que podemos comenzar, así que buenas noches, bienvenidos, qué gusto verlos aquí. Y estamos aquí reunidos para la primera peña creativa del sur, una velada literaria virtual donde vamos a compartir nuestros escritos literarios de todos nosotros que somos escritores de la maestría de escritura creativa de la Universidad de Salamanca y U Virtual. Así que hoy nos esperan muchos cuentos, fragmentos de novelas y poemas de nuestros compañeras, compañeros, compañeres. Y les voy a pasar con Beatriz de León, que nos va a comentar sobre cuáles van a ser las reglas para la participación de todos esta noche. Voy a leer las reglas de participación en general. La regla 1, solamente leerán las personas que se hayan inscrito y que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Respetaremos el orden del programa y el tiempo límite de lectura, que es de 5 minutos como máximo. El programa alterna géneros de cuento, novela y poesía. Los micrófonos deberán permanecer apagados durante la lectura. Las reacciones y comentarios se harán solamente a través del chat. Se les invita a hacer comentarios positivos y motivadores, por ejemplo, notar frases memorables o imágenes que te impactaron. Y bueno, tomen su bebida favorita y a disfrutar la primera noche literaria de nuestra peña internacional. Es Muy todo. bien, muchas gracias. Para dar comienzo a nuestra peña, les vamos a pasar con Génesis Milagrosa Hernández, que nos va a introducir a cada lector esta noche. Hola, buenas noches a todos. Creo que era Gonzalo que hablaba aquí en las playas de San Juan del Sur. Bienvenido, me avisas cuando estés por acá. Estoy muy contenta pues de que podamos compartir esta noche eh, juntos y juntas y eh, vamos a empezar, vamos a entrar en materia con el traje nuevo de Siso, que es un cuento de Nilsa Marlen Telles Morales. Nilsa es mexicana, es una lectora y escritora en proceso. Así que, Nilsa, estás por aquí, ¿verdad? Sí, aquí Hola, estoy. Nilsa. Hola, pues Hola, Nilsa, qué gusto verte. qué Y qué gusto. gusto verlos a todos. Había olvidado decir eso. Ok. Adelante. Desplomado de los emplomados, Narciso, Ciso Hernández, emperador de las redes, muere en trágico accidente. Se lo dije. No me quiso hacer caso. En un equipo de 2 no caben 3 y muchísimo menos un oportunista. Debutaría en la gala anual del Museo Nacional del Castillo de Chapultepec. Parecía contento. Teníamos el concepto, minimalista y ad hoc con el tema intelecto sobre estética. Él no paraba de decir que quería más, ser leyenda. Entonces lo contrató, que era el mejor stylist, que su trabajo en Gatnes había sido épico. El Gato Pardo sugirió que más que un outfit debería ser un statement, un performance. El impacto debía ser emocional. Ay, disculpen, que yo no sé de eso, que era una timorata, que como asistente no era muy inteligente y que seguiríamos juntos porque era verdad que la costumbre es más fuerte que la razón. Aún así, se lo repetí. La tela es transparente. Y sucedió. Lo vi desorientado, su mirada fija en el piso de Amero de la Galería de los Emplomados. El fotógrafo le pidió que diera un paso atrás y 2 a la izquierda, pero él no podía rebajarse. Siguió creyendo que su túnica era blanca. Intenté acercarme para cubrirlo con mi chalina. Me cerraron el paso. El buitre insistió. 2 pasos a la izquierda, por favor. Comenzó a sudar, hizo lo que pudo y retrocedió un paso. Carroñero, con una sonrisa burlona, se aproximó lo suficiente para darle la estocada final. Solo alcancé a escuchar. Censurado. Desestimado, descompuesto y desesperado, miró a Flora y como si quisiera fundirse con ella o pedirle que lo arropara con su manto rosa pálido, saltó a sus brazos. Yo ya no quiero escribir. Quieren que escriba sobre él. Más que una escritora, quieren a alguien que recorte, descosa, parche y remiende su historia. Alguien que reivindique su memoria. De vida fui su asistente. No quiero ser su eco post-mortem. Esto es lo último. Carpe diem, IA, creativa visual. Muchas gracias, Nilsa. Bueno, corazones, aplausos
y un agradecimiento por compartir con nosotros también. Bueno, creo que lo mencionaron en las reglas, que espero que cada quien tenga su tacita, su copita. Yo también tengo aquí hasta la cena, miren. Pero no quise comer mientras Nilsa estaba hablando, pues, y voy a tratar de no comer mientras están leyendo los demás compañeros. Así que vamos a continuar, ya saben, cualquier comentario lo pueden ir dejando en el chat. Así que continuamos con Habrá poesía después de Teuchitlán, soneto en video de Beatriz de León. Beatriz es periodista, narradora y profesora mexicana. Pueden encontrarla en redes sociales como @Beatriz_de León 2025. Beatriz, adelante. Bueno, que corra el video, pues. ¿Habrá poesía después de Teuchitlán? En Teuchitlán, el aire sabe a muerte. ¿Quién trazó su camino al nuevo infierno? Coordenadas del Auschwitz recargado, círculo del que nunca supo Dante. ¿A dónde van los desaparecidos? Temis, la diosa derrotada, calla, pero las madres buscan y rebuscan por el camino de los fuegos fatuos. Tomemos todos pico, pala, arrojo, cavemos hasta que la tierra sangre, hasta vaciar la tumba clandestina. Que cada resto nos cuente su historia. Venga el tiempo de desatar los nudos, tiempo de sepultar a nuestros muertos. Muchísimas gracias, Beatriz, también por tu incursión en esta nueva forma de presentar literatura, pues que sé también que pronto la vamos a ver en clase, no sé si una de las clases siguientes o después de la que viene, creo que la siguiente es las nuevas formas para la literatura, así que muchas gracias y que seguimos con nuestro amigo Gonzalo Fernández de Paz, que nos va a compartir Volverte a besar, poema, y Trucha Fría, microcuento. Gonzalo es ingeniero, preparador físico y últimamente adicto a escribir de todo. Pueden encontrarlo en Instagram como @haiku vida y chocolate. Así que, Gonzalo, adelante. A ver, volverte a besar va a durar 20 segundos, ¿ah? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Bueno, pues escribí, Volverte a besar es un poema de verso libre y dice así: ahí venís vos, con tus pies descalzos, con tu melena suelta, con tu andar como flotando y con tus labios que quiero besar otra vez. Porque no importa si ya los besé 1.000.000 de veces, yo a vos te amo y te quiero volver a besar. Eso es. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces ahora continuamos con Trucha Fría. Ok. Bueno, Trucha Fría es un micro relato y empieza así. Nado al lado de los pies del pescador. La mosca con anzuelo que lanza cae con gracia encima de esa trucha impertinente. Podría advertirle que no pique, prevenirla, pero la semana pasada llegó sin preguntar y puso sus huevos a la entrada de la cueva donde yo vivo y crío a mis pequeñas truchas. A mí ya me pillaron 4 veces. Duele. Lo mínimo, te rasgan la cara. Lo peor es clavarte el anzuelo en el paladar. Te sacan del agua, sientes que te asfixias, te sacan el anzuelo y vuelve a doler mucho. Si eres una trucha pequeña, como yo, o como es insolente, te devuelven al río, a no ser claro que no te devuelvan. Sigo sin avisarle. El sonido entra en el agua ensordecido, amortiguado. El pescador tiene algo puesto en su cabeza y me llega el murmullo de un cantante que le dice a una nena que no se peine en la cama, que los viajantes se van a atrasar. La trucha insolente está muy lejos para oír. Lanzamiento de doble salpicadura y ese infeliz mordió la mosca. Ya va remolcada para el pescador, la saca del agua y yo me quedo quieta, esperando escuchar el chapuzón que hará cuando la devuelvan al río. No hay chapuzón. El pescador se marcha
Y yo también. Ahí termina. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí están las reacciones, aplausos y mucho cariño de todos, así que gracias por compartir eh, estas dos creaciones de dos diferentes géneros. Vamos a continuar con Verdes Verdades, cuento de Iliana Teitelbaum. Espero haber pronunciado bien ese apellido, es todo francés, ¿verdad? Es un Iliana es una apellido escritora belga. educadora. Es Mi belga, mamá Dios lo mío. decía Bueno, esto es un poco Heidelbaum, pero yo lo leo en ¿Cómo? puertorriqueño Teitelbaum. Teitelbaum, perfecto. Iliana es una escritora, cineasta y educadora puertorriqueña, nuestra boricua, @paganteitelbaum. Ahí, ¿verdad? En redes Gracias. sociales, también cabeza iniciadora de toda esta idea de la Peña Creativa. Así que, adelante, boricua. Muchas gracias. Voy a leer un cuento que se llama Verdes Verdades y lo voy a compartir en pantalla para que me puedan seguir mientras leo. Verdes Verdades. Tiene un epígrafe que dice, como pioneros tenemos una responsabilidad, un imperativo moral, no solo de entender el efecto que tenemos en este mundo, sino también de dar la cara y reconocer esa responsabilidad. De Anne Wojcicki, los códigos que nos unen y nos separan. El Consejo de las Ondas Raíces se encontraba reunido para continuar una espiralada reflexión milenaria sobre la breve inteligencia de los animales de la tierra. Ceiba Espinosa transmitió por los micelios una verdad compasiva. Era difícil que los animales, con sus aleatorias cabezas desconectadas de la tierra, pudieran desarrollar cualquier tipo de pensamiento profundo. ¿Qué memoria se puede guardar al aire, fuera del seno de la tierra? Era dudoso que tuvieran la capacidad vegetal de comprender las verdes verdades del universo mientras trotaban por la superficie desanclados del planeta. Tras una pausa respetuosa de algunas vueltas al sol, Guayacán Florido se expresó a sí mismo sobre las diferencias temporales que separaban los largos tránsitos galácticos de los intelectos arbóreos frente al parpadeo cucubanesco de las vidas animales medidas tan solo en lunas y soles. ¿Qué sabiduría ancestral podría adquirir y retransmitir un animalito cuyo total de soles pudiera contarse en las hojas de una sola rama? Almácigo Cascaroso observó al cabo de varios años solares que los seres que se impulsaban sin alas, tan solo sobre dos ramas inferiores, eran los más desconectados de todos. Antes le pedían permiso para sanarse con su corteza generosa, pero en los últimos 100 huracanes ya no pedían, solo talaban sin razón ni respeto. Ya no agradecían la luz ni el oxígeno cosechados por los árboles y brindados libremente a los animales del mundo. Hubo un lustro de silencio, durante el cual Kenepa helicoidal meditó con la mente arraigada en su calcárea montaña, entre el cosquilleo de alacranes y larvas de caculo. Pensó en una vástaga humana que había visto crecer más abajo de las palomas que habitaban su ramaje, una pequeña fiera que disfrutaba la pulpa de sus agridulces frutos en la estación de lluvias. La vástaga piensa, retronó,
mientras mostraba la imagen cuántica de una niña apoyada sobre su verdigris tronco liso. Con el bulbo de su cabecita temerariamente expuesto en la cima de un tronco mullido y flexible, la niña estiraba un par de ramitas defoliadas alrededor de Kenepa mientras emitía un claro pensamiento. Te quiero. Hubo un revuelo de varias décadas entre las hondas raíces del consejo. Tabonuco fogoso, el más alto y hondo del bosque, vibró ultrasónicamente para instar a todos los presentes a considerar una vez más a la vástiga. ¿Se trataba de una anomalía o se desarrollaba al fin la chispa de su sentipensar? La arboleda entrelazó miradas internas en torno a la lucecita efímera del alma de la criatura. La encontraron inmóvil, casi sésil. Entre sus dos ramas laterales sujetaba una tórrida lámina metálica forrada de plásticos polímeros que, cual floema y xilema, recibía e irradiaba incontables señales y artificios. El bulbo de la vástiga, ya más grande como un pesado fruto peludo, apenas si emanaba luz, parecía apagado. Hasta una piedra sentipiensa mejor que las orugas humanas, exageró Ausubo lechoso en forma de sentencia. Y es así como el consejo de las hondas raíces, reunido en busca de la breve inteligencia de los animales de la tierra, determinó esperar varios milenios hasta que la adenina, guanina, citosina y timina de los animales se reorganizara de manera más inteligente. Todavía no podrían invitarles al hondo consejo. Había que darles más tiempo. Muchas gracias, Iliana. Ahí está viendo, mira los aplausos, yo los veo también, por este viaje que nos has regalado. Esto siempre es maravilloso, pues, de la literatura en general, cómo nos lleva a galaxias y a universos nuevos y nos permite ser parte de ellos también. Así que gracias. Y también gracias pues por haberlo compartido para que fuéramos todos siguiendo. Yo me quedo loca con los nombres. Qué creatividad para los nombres. Eso es tremendo. Continuamos con capítulo 8, viernes de examen, fragmento de la novela Love Tax, siempre juntos, siempre conectados, de María Inés López Romero. María Inés es una poeta y escritora emergente de ficción colombiana. Pueden encontrarla en redes sociales como @maria.lopez_escritora. María Inés, querida, ¿estás por aquí? Aquí Sí, está María aquí Inés. estoy. Entonces, adelante. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo un poquito de lo que escribo. Vamos a ver qué les parece. Viernes de examen. Enriqueta no tenía auto, tomaba taxis y el metro. De hecho, a 2 cuadras de su apartamento había una estación que la llevaba directamente a la imponente Universidad Mayor de San Pedro. Desde el metro, elevado observaba a diario el palpitar de aquella ciudad moderna, llena de edificios inteligentes, con bahías naturales para la conservación del oxígeno de la ciudad, colmada de árboles y plantas oriundas de la región andina. Pasaba por diferentes barrios, algunos más congelados en el tiempo que otros, pero lograba ver en todos las nuevas vallas digitales que habían dispuesto para que se pudieran ver los indicadores del tráfico, de la contaminación, del uso del agua y electricidad per cápita y otros detalles importantes para que los ciudadanos tomaran las mejores decisiones en su diario vivir. Era el 2030 y se sorprendía de lo rápido que la ciudad se transformaba año tras año de la mano de los avances tecnológicos. Y aunque la revolución digital era más evidente en la industria y el comercio, ya se acercaba a pasos agigantados a la población en general.
Al llegar a la estación de la universidad, Enriqueta recordó que solo había alcanzado a estudiar la mitad del material, pero se preciaba de tener buena memoria. Además, durante el semestre, eh, fue juiciosa con todas sus actividades en los temas cubiertos. Esperaba pasar su examen o al menos dejar la materia con el puntaje suficiente para acceder a la prueba de recuperación. Llegó a la cafetería y se sentó a esperar a Cindy. Su amiga pronto saldría del seminario sobre ética y biotecnología, ya que planeaba especializarse en los contratos que las compañías biotecnológicas establecían para llevar a cabo sus experimentos. Este campo estaba desarrollándose a un ritmo exponencial, atrayendo a muchas personas interesadas en cómo potenciar sus capacidades físicas y mentales, así como en la regulación emocional mediante la nanotecnología. Las empresas farmacéuticas navegaban entre los avances en química y los progresos en el campo de los microchips y la nanotecnología. Cindy se perfilaba como una defensora de los derechos humanos en el ámbito de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Y además, era la presidenta del capítulo estudiantil del NeuroRights Institute en su universidad. Hola, Katie, ¿cómo estás? Hola, algo nerviosa. No estudié mucho y no estoy en mi mejor momento, Cindy. Luego de saludar de beso a Cindy, fue por 2 sodas saborizadas, se sentó frente a su amiga, quien se veía cansada y con ojeras. ¿Cuál prefieres? La de frambuesa, me encanta su aroma y su sabor, aunque lo que más me gusta es su color. Enriqueta rió. Ketty, siento mucho lo de Bertín. ¿Han vuelto a hablar? No, no lo voy a contactar. Él me pidió tiempo antes de tener una conversación cara a cara. Bien, te entiendo. Tengo un problema mayor ahora. Martín me contactó esta mañana, quiere verme para aclarar ciertas cosas. Ketty, lo que hiciste con Martín es grave. Espero no esté planeando chantajearte o demandarte por violar su privacidad. Lo sé, es grave. Enriqueta miró por la ventana buscando el aire que le faltaba en ese momento, mientras Cindy tomaba su refresco con su pajilla de papel y observaba el estado emocional de su amiga. Ketty, ¿te puedo pedir algo? Sí, claro. ¿Qué necesitas? El otro viernes tenemos un encuentro en el capítulo de los NeuroRights y necesito unos ponentes. No, no podría preparar nada en este momento para una charla y menos sobre un tema que no me inspira. No debes preparar nada, solo hablar de tu experiencia con los Love Tags. Invité a Berta y ella ya aceptó. Yo haré la introducción técnica de los dispositivos y alguien más hablará de aspectos éticos y filosóficos. Bien, Cindy, ¿cómo podría negarme? Enriqueta suspiró. Envíame la información y allí estaré entonces. ¿Sabes? Me gustaría saludar a Berta y a Sammy. Vale, gracias. Bueno, vamos, el examen va a empezar. Las dos amigas caminaron con determinación hacia el salón donde tomarían el examen, como si su confianza pudiera salvarlas de las preguntas cínicamente diseñadas para probar la inteligencia de futuros profesionales en un mundo lleno de incertidumbres y posverdades. Excelente, excelente. Muchas gracias, Marinés. Gracias a ustedes. Gracias por compartir. Esperamos muy pronto leer esa novela y sé que va a estar buenísima. Me hace pensar que tendría que ser llevada a serie también, ya sabes, como en Netflix y cosas así. Eso sería Gracias. buenísimo. Gracias, Denis. Y bueno, en este momento vamos a darnos el chance de procesar y de interiorizar todo lo que hemos escuchado. Vamos a tener un intermedio de 5 minutos. Si alguien quiere cantar o algo, pues también es bienvenido. No, no es cierto. Ya tenemos creado nuestra música instrumental, así que si van a ir al baño o algo, esta es su oportunidad. Yo creo que lo voy a aprovechar para comer. Así que nos vemos en 5 minutos. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto, pues. ¿Se escucha la música? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, Beatriz, yo tenía una pregunta para ti. A ver, dime. A ver, que ahora está muy intenso en España también, todo esto de abrir las tumbas de la guerra civil y, Ajá. por supuesto, todos los que tienen la razón son de un mismo bando.
Y mi pregunta para ti es, pues yo sí tengo muertos de la guerra civil, obviamente no los conocí, pero ¿tú tienes muertos de ese conflicto? No precisamente, pero es que esto no es reciente, es de la parte como ahí lo que estoy diciendo son desaparecidos recientes, ¿sí? Claro, Gente sí. que ha desaparecido en los últimos sexenios. Y bueno, a mí me ha tocado también de cerca, de hecho uno de mis mejores amigos desapareció precisamente en esta época de muchísima violencia, y familiares también. Entonces, ¿Y sí, eso en qué año, Beatriz? él desapareció como en el 2010, fue el último de 2010-2011. Él Hijo de madre, pero estaba eso está bien registrado. reciente. Sí, estos muertos que de los de Teuchitlán es apenas desde marzo, ahí lo estoy explicando. Esta tumba clandestina, fosa clandestina, apenas en marzo de este año se descubrió. Y son muertos muy recientes, jóvenes, sobre todo. Bueno, ahí puse un mensaje Órale, donde se qué fuerte. explica de qué se trata. Sí, es parte del problema del crimen organizado y el narco, pero creo que no íbamos a dar explicaciones en este Zoom, pero bueno, anda. Como estamos en la Sí, pausa, pues bueno, porque ponte en en el la, Estamos en en la intermedio. pausa, en la ok, sí, sí. película, Ujú. ¿Perdón? en la película de Roma, Ujú. en la película de Roma, pues hablan de una persecución que es política, ¿no? Sí, pero eso fue Y en también es fuerte y feo, pero 1971. es como en los años 60 en México. No, 1971 fue el Sí. jueves de Corpus. Muy bonito, ¿eh? Muy emotivo. Las figuras que utilizaste comparándolo con la mitología griega y Dante realmente Ok, lo hace sí. fuerte, muy emotivo. Bueno, después de, Sí. después de estos 5 minutos, volvemos. Aquí estamos para la segunda parte de las lecturas. Personalmente lo estoy disfrutando un montón y sé que ustedes también porque veo sus hermosas caritas sonrientes. Así que eso es un buen indicador. Continuaremos con En un sillón azul, un poema de Claudia Barrientos. Claudia es una romántica soñadora que ama las rimas porque te hacen estremecer. No puedo estar más de acuerdo con eso. Bienvenida, Claudia, y adelante. Pues hola, buenas noches a todos y todas aquí presentes. Pues yo soy aquí un conato de poeta y un experimento de la vida, de escritora. Como no puedo desenrollar ni expresarme en palabras dichas, trato de decir escrito lo que siento. Este poema se llama Un sillón azul y dice así, es chiquitito. En un sillón azul vivo la vida en un instante, tan abrumador como eternidad constante. En un sillón azul me doy toda y lo recibo todo. Dejo las máscaras y soy a mi modo. En un sillón azul se me regala la felicidad vibrante, más brillo que 100 diamantes y la esencia de los amantes. En un sillón azul somos uno los dos, sumando amor, sumando alegrías. En un sillón azul te amo por las tardes y no sueño en el cosmos de las 1000 energías. En un sillón azul soy libre y eres libre de quedarte. En un sillón azul, sin miedo yo puedo besarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Todos viajamos a ese sillón azul, se hizo inmenso porque alcanzamos todos ahí. Entonces, gracias por hacernos, por darnos acomodo ahí a todos. Seguimos con Séptimo día sin ella, cuento de Fénix Miranda Pebbles. Es el seudónimo de Yadira Millán. Yadira, decime si es Millán o Milán. Yo quiero que todos estén satisfechos con cómo pronuncia su nombre. Millán, quien es una maestra de educación preescolar colombiana y su género preferido es la poesía. Adelante, profe. Buenas noches a todos. Aquí a compartirles un pedacito de lo que escribo. Soy nueva, incursioné apenas en pandemia, así que ustedes me llevan a mí años luz.
Entonces, voy a empezar con séptimo día sin ella. Lo bueno de tener mi edad es que miro las cosas con cierta madurez y lo malo es que aún hago cosas sin ella. Y la vida pasa como pasan las cosas que no tienen mucho sentido. Frase de Joaquín Sabina. Es tarde y tengo sueño al fin. Estoy cansado de un día como todos, pero distinto en mí. Soledad. Me he preguntado muchas veces qué pasó, por qué ahora. El futuro se vislumbraba más seguro, más sano, más sonriente. Quizás pedía mucho y quizás no merecía tanto. El olvido es un instrumento de doble filo. Primero te va desangrando sin aviso y luego vuelve a lastimarte con el otro lado del recuerdo. Lo que más duele es el silencio que me impuse para no volver a sentir la lastimera, cegada por acciones inmaduras, algún comentario sin red. Se siente traicionada, cambiada, dolida y fuerte. Si al menos hubiera entendido bien que las rosas traen espinas, pero nosotros debíamos limpiarlas. Los problemas se suman al no darles la prioridad por estar embobados con lo que no pasó. Ahora tengo que resolver más un rompecabezas usando solo mi cabeza rota. Te extraño, porque mis razones iban al ritmo de tu corazón sincero, porque tal vez lo poco que hicimos fue todo un mundo sin máscaras, aprendiendo a conocernos y a querernos. Lo sabíamos, sentíamos, lo escribíamos en letras de colores, incluido el rojo fuego. Confiábamos, ahora parece que no fue así. Tengo que agarrar una hoja y empezar a amontonar las demás. La historia será hasta que vuelvan letras sonrientes, pensamientos positivos con origen en el alma renovada. Tengo que, sin olvidarla, aprender a vivirla fuera de mis versos, caminar al sol y volver a ponerme silla a la vena del camino para descansar, para tomar aliento. El ojo izquierdo me duele, dicen que es estrés. El cuerpo me duele, dicen que es por dormir mal. El alma me duele y nadie tiene diagnóstico. El alma grita tan fuerte como Charlotte en sus películas mudas. Se resquebrajan en miles de hojas en lo que el viento no se llevó y en amores perros que se muerden la cola. Pero la dignidad también duele. No tengo receta para eso. Vamos a la venta de un cigarrillo, luego un vaso de agua y las almohadas. Vamos a pensar que tal vez, solo tal vez, mañana será diferente. Estoy solo en la luna, con la luna que sigue en cuarto menguante y con una lágrima en el rocío. Y solo con usted, que me lee cada día, esperando pasar juntos otro día más sin ella. Hasta mañana. La radio susurra a lo lejos otra despedida, aunque fui yo quien decidió que ya no más. Ella aún deja la luz del pasillo encendida por si vuelvo, pero yo ya aprendí a llorar sin hacer ruido, y sin embargo, esta noche toqué la puerta. Ella no abrió. La luz seguía encendida, pero no era para mí, aunque en la mesa quedaban 2 vasos, uno aún tibio. ¿Ya? Muchas gracias, Yadira. Sí, aplausos. Qué bueno también conocer cómo, bueno, nosotros sabemos de tu novela de los niños del preescolar, pero también notar pues tu género, ya sabes, y otros incursionamientos literarios, y esa es una cosa también muy positiva y muy valiosa de esto que estamos haciendo de nuestra peña, y fan de Sabina, así que son de las mías. Sí, gracias. Ok, vamos con fan de Que no Sabina, dice llegarían. Gonzalo. Muy bien, sí, exacto, vamos con Magia Inaudita, un cuento de Azul Hernández, o sea, hermana mía. Azul es una escritora y artista multidisciplinaria. La pueden encontrar en redes sociales como @famorita, FHAMORITA. Adelante, Azul. Azul, permitime, este amor es azul como el mar azul. Espero que sepas de dónde viene ese himno, ¿verdad? No lo pude evitar, Azul, adelante. Les voy a leer un cuento. No es el de Magia Inaudita, se llama Se supone que deberías quererme.
pero es del mismo, o sea, es la misma colección de magia inaudita. O sea, digamos que sí lo es, pero no es el nombre. Se llama, se supone que deberías quererme. Y se los voy a leer. Dice, tienes razón. Ahí creo. Ah, tienes razón, contestó apenada y sus ojos brillaban con chispas verdes y cabizbaja le salió una lágrima iridiscente. La cama, impecablemente ordenada, hacía relucir un estilo meticulosamente cuidado. La luz alumbraba el rostro de un adolescente de 17 años y sus delicadas manos escribían con rapidez algo que parecía ser su diario. Andrea tenía las mejores calificaciones de la escuela. Su boleta era perfecta. Su cabello rizado y sus ojos grandes combinaban perfectamente con su carácter apacible. Los padres de Andrea estaban casados desde hace más de 15 años. Su papá era un hombre neurótico y autoritario. Su madre, una mujer que amaba resaltar del montón. Andrea era una mujer talentosa, y aunque no lo buscaba, siempre sobresalía entre los demás. Andrea tenía muchos sueños y se esforzaba a diario para algún día poder cumplirlos. En su niñez, deseó ser como su madre, bonita y exitosa, pero al verla recibir tanto rechazo de su parte, se prometió nunca ser como ella. Por las mañanas, Andrea se despertaba temprano para arreglarse. Se bañaba, se peinaba, su cabello rizado, se maquillaba sutilmente y se ponía cómoda. Su madre, Jessica, subía media hora antes del desayuno para ver cómo se había arreglado Andrea. Si Jessica veía que la figura de Andrea se veía muy bien con cierto pantalón, se cambiaba por uno similar, pero mucho más llamativo. Jessica iba al gimnasio 2 horas diarias. Llevaba una dieta estricta y tenía una membresía para el salón de belleza, el dentista y una clínica cosmetológica. En cambio, Andrea iba al salón de vez en cuando, solo en ocasiones especiales y a la nutrióloga una vez a la semana, porque Jessica odiaba a las gordas. A Andrea no le dejaban arreglarse de más, porque no debía hacer eso a su edad. La realidad era que Jessica no quería que Andrea la opacara. Andrea tenía una autoestima bastante baja, era insegura y a veces presa fácil de la ansiedad extrema. Pronto cumpliría 18 años y a pesar de ser mexicana, nunca tuvo una fiesta de 15 años. Su mamá le había robado todos sus momentos importantes, sus graduaciones, fiestas, recitales e incluso los momentos en los que tenía la atención de su padre y sus amigos. Andrea había optado por no encariñarse con nadie por temor a que Jessica y su personalidad acaramelada le quitaran la poca atención de los demás. Andrea pasaba los días escribiendo en su diario situaciones ficticias y deseando una mascota. Jessica abría la habitación de Andrea cada hora para ver qué hacía y graznar insultos pasivo-agresivos sin sentido. En la noche, a la hora de la cena, Juan, el padre de Andrea, le preguntaba a Andrea sobre sus calificaciones, deseos y amistades. Cuando Andrea mentía sobre sus amistades y lo maravillosas que eran, Jessica abría los ojos y con sus labios llenos de botox le exigía a Andrea que los invitara a la casa. Andrea sonreía y amablemente le decía a Jessica que sus amigos estaban muy ocupados y que no podían ir, a lo que Jessica, su madre, respondía con mal humor e irritabilidad durante el resto de la noche. Por las noches, Andrea cerraba con seguro su puerta, se maquillaba, se sacaba fotografías y escribía historias donde ella era el personaje principal y su mamá la quería. Luego se bañaba y dormía soñando que sus historias eran reales. Cuando Andrea cumplió 18 años, Jessica usó un vestido rojo tipo látex. Fue al salón de belleza y compró un pastel sencillo. Andrea se vistió con pantalones deportivos y una playera oversize. Sonrió para la fotografía y se fue a la escuela. Ese día fue cuando conoció al muchacho más guapo que había visto en su vida. Y después de unos cuantos meses se hicieron novios. Andrea le contaba a Eric, su novio, sobre lo frustrante que era vivir con Jessica. A Eric le daba curiosidad conocer a Jessica, su madre, pero temía lastimar los sentimientos de Andrea. Era una tarde calurosa, el aire estaba caliente y a Eric le pareció buena idea llevarle a Andrea un helado hasta su casa. Pasó a la heladería más bonita del lugar, compró 1 litro de helado de chocolate y corrió a la casa de Andrea. Al tocar el timbre, Eric pensó que Andrea abriría, pero abrió la puerta Jessica y con una gran sonrisa en el rostro le preguntó quién era. Tartamudeando, Eric le dijo su nombre a Jessica. Jessica lo hizo pasar a la casa y le dijo que se sentara en la sala. Eric, ansioso, le mandó un mensaje de texto a Andrea, pero ella no contestó. Andrea no está. ¿Por qué no te pones cómodo para esperarla? Creo que sería mejor irme, contestó Eric sudando de nervios. Ponte cómodo, yo soy muy buena anfitriona, dijo Jessica con su voz melosa mientras acariciaba la pierna de Eric sensualmente. Eric se levantó sobresaltado, se fue corriendo, abrió la puerta a la fuerza y aunque Jessica le gritaba que no se fuera, se fue sin verla ni decirle nada. Cuando Andrea llegó a su casa, Jessica la estaba esperando, enojada. Le reclamó a Andrea sobre Eric y las mentiras que Andrea le había estado escondiendo.
Luego le prohibió volver a verlo porque no era un buen muchacho. Por la noche Jessica le contó todo a Juan, o al menos todo lo que ella creía conveniente. Juan castigó a Andrea y ella se fue llorando a su cuarto. Cuando abrió el chat de Eric, supo toda la verdad y solo pudo seguir llorando. Al día siguiente en la escuela, Eric y Andrea se juraron lealtad uno al otro y siguieron con su relación escondidas de Jessica y Juan, sus padres. Después de 3 años de relación, Jessica se percató de que estaban juntos. Habló con Andrea y la convenció de darle una segunda oportunidad. Andrea convenció a Eric también. Era sábado, Juan no estaba en casa. Andrea había tenido un trabajo de la universidad urgente. Eric esperaba en la sala de la casa que volviera Andrea. Jessica se movía como serpiente entre la cocina y la sala. Su cuerpo curvilíneo marcaba su cintura pequeña y sus glúteos prominentes. El escote mostraba la redondez de sus pechos y su vestido combinado con unos tacones hacía lucir sus piernas más largas. Eric no pudo evitar ver a Jessica de espaldas y tragar saliva mientras desviaba la mirada. Jessica le ofreció galletas y un montón de aperitivos a Eric, y cada vez que se agachaba para servirlos y su cuerpo se acercaba un poco a él, los latidos del corazón de Eric parecían salir disparados de su pecho y nervioso sudaba y temblaba un poco. Jessica terminó de Azul, te preparar la queda cama. 1 minuto. Ya, hasta ahí. Porque ya se acabó el tiempo. Bueno, gracias por haber llegado, Azul, justo a tiempo. Así ya te vimos también y te escuchamos un poco. ¿Algo más que quieran decir, chicas? No sé si puedo anunciar que estoy para contrataciones de eventos, cumpleaños, bodas. Entonces, nos acerca el final de la noche, de repente. Así que tengo el gusto de presentar el poema Banquete Romántico en Decasílabo, un poema de Génesis Milagrosa Hernández Núñez. Génesis Milagrosa nació en Masaya, Nicaragua, en 1993, estudió comunicación social y tiene un diplomado en creación y expresión audiovisual. Es catadora de hamburguesas y curiosa profesional. Así que para cerrar la noche, escuchemos el poema de Génesis. Muchas gracias, muchas gracias. Este fue el poema que yo mandé de reto de aprendizaje de la clase de poesía. Así que aquí va. Banquete romántico en decasílabo. Tomé las sílabas y las canté, como si entonara una de Sabina. Al compás de las pecas en tu piel, cuidé del poema, el alma y la rima. Canté las sílabas que antes tomé, las cocí a fuego lento en la cocina. Puse en la mesa flores y un mantel para invitarte a esta cena divina. Tomé tu mano suave, la besé, como besan las calles una esquina. Fue entonces cuando el vino recorté. ¿Ya no tenemos vino?, pregunté. Por respuesta tu sonrisa felina se acabó. Con tus versos me embriagué. Muchas gracias. Brava. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si de esta manera pues ya nos vamos a cenar, ya que este es el inicio del banquete. Pero muchas gracias por conectarse. No sé si alguna de las chicas va a decir algo más. La Peña, aquí estoy leyendo un mensaje. Bueno, yo quiero decir que adelante. Hay un comité coordinador, un comité de coordinadoras. En realidad, todos los que tenemos este fondo de la Peña Creativa del Sur y además algunas que no lo tienen, como Beatriz de León. Muchas gracias a todo el comité coordinador, Luisa Telles, Yanira Millán, Beatriz de León, Génesis Hernández, María Inés López. Hemos estado trabajando en esta peña por como un mes. Espero que les haya gustado la conducción, no me den a conducir carros, sí, pero... Muchas gracias a todos por participar y gracias a Génesis por las presentaciones, a todo el comité coordinador. Quería recordarles que la próxima peña es el viernes 29 de agosto, es todos los últimos viernes del mes, así que viernes 29 de agosto. La próxima convocatoria se va a abrir el 11 de agosto, en unas cuantas semanas, y cerrará el 24 de agosto. Así que vayan pensando en qué textos quieren traer para la próxima peña.
y nos volveremos a reunir y vamos creando cultura de proximidad, como dijo el profesor Miguel Espía. Pues siento que ya me vino el libro y ya me mandó mi calificación del reto. Ya te mandó la calificación. A mí no me ha llegado. Bueno, chao, gracias. Bueno, buenas noches.